Sí, gloria a Dios. Entonces vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor en esta noche y vamos a estar mirando en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías. Zacarías está ya casi al final del Antiguo Testamento, no te digo, es dos libros antes de Mateo, ¿sí? Así para que nos quede más fácil encontrar. Así como decía también un pastor que está entre Génesis y el Apocalipsis. Sí. Gloria a Dios. Zacarías capítulo 1 y vamos a leer del verso 12 al 21. Entonces tenemos que son 9 versículos. ¿Cierto? 9 o 10. Empieza a leer. Entonces, no te preocupes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versículos. Yo no los alcanzo a ver. Bueno, ¿no alcanzas a leer? Y yo no ando de lentes. Bueno, entonces yo lo voy a leer y vamos a meditar en esa palabra en el nombre del Señor. Zacarías capítulo 1, versículo 12 al 21. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión. Versículo 15. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellas agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ellas será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar un poquito en este texto bíblico. Zacarías es un profeta del Antiguo Testamento, es uno de los profetas del cautiverio. Zacarías estaba, cuando el Señor se le manifiesta a Zacarías, él se encontraba en el cautiverio en Babilonia, entre los que Nabucodonosor llevó cautivos de Judá. Y allí el Señor se le manifiesta a Zacarías y le habla su palabra. Ahora, este texto que estamos leyendo es un texto que en cierta forma es un texto mesiánico. Está hablando de lo que el Señor va a hacer en los últimos tiempos. Y vamos a ver cómo el Señor aquí, el mensaje que le podríamos, o el título que podríamos ponerle a este mensaje sería el amor y la ira de Dios. El amor de Dios para con los que aman a Dios y la ira de Dios contra los que aborrecen a su pueblo. No tanto contra los que le aborrecen a él, porque la ira de Dios se va a derramar tanto con los, porque aquel que aborrece al pueblo de Dios está aborreciendo a Dios, lo está rechazando. Entonces vamos a mirar lo que dice aquí. Y lo primero que vemos en el versículo 12, ¿qué es? Que el ángel de Jehová, dice que respondió el ángel de Yahweh o de Jehová, al Señor dice, oh Jehová de los ejércitos, oh Yahweh Sabaoth, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de la ciudad de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años?
Dice, ¿hasta cuándo? Hay una pregunta. Lo primero que encontramos aquí es que el ángel de Jehová le pregunta al Señor mismo que hasta cuándo él va a guardar su ira sobre el pueblo de Israel. Porque aquí estamos viendo, hablando del pueblo de Israel, está hablando de Jerusalén, y cuando la Biblia me habla de Jerusalén, me habla de Israel. La Biblia me habla de Jerusalén, me habla de Judá. Hoy por hoy, los pueblos hablan de Jerusalén y entonces quieren dividir a Jerusalén entre judíos y palestinos, y si es posible darle la tierra de Jerusalén a los palestinos. Pero no es así en la Biblia. En la Biblia nos habla de Jerusalén como la tierra, como la capital de Israel, como la tierra que el Señor le dio, parte de la tierra que el Señor le dio a Israel. Entonces, cuando la Biblia habla de Jerusalén, nos habla también del pueblo de Israel. Cuando la Biblia habla de Jerusalén, habla también de la iglesia. Acuérdate que nosotros somos parte de la nueva Jerusalén, la que vendrá del cielo ataviada como una esposa para su marido. O sea que aquí nosotros tenemos que entender, aquí el mismo ángel, o sea, el ángel enviado, es un ángel que el Señor envió. Nosotros podemos ver que el Señor los envía a recorrer la tierra. Y entonces él le dice que hasta cuándo va a estar airado con Jerusalén, que ha estado airado durante 70 años. Y me llama poderosamente la atención porque ahorita Israel en este año estará cumpliendo 70 años después de haber sido establecida como nación. O sea, que a mí esto me habla a mí mucho. No puedo decir, bueno, va a pasar esto, aquello, lo otro, pero me habla mucho el número 70, los 70 años. 70 años fue lo que el Señor estableció para el pueblo de Israel, que deberían estar en cautiverio por su desobediencia. Por la desobediencia, ellos fueron en cautiverio, y aquí el ángel está diciendo, ¿hasta cuándo vas a estar airado contra tu pueblo? Hay una pregunta, nosotros podemos preguntarle al Señor. O sea, si el ángel del Señor le pregunta, ¿cuánto más nosotros podemos hacerlo? O sea, nosotros podemos preguntarle al Señor acerca de los acontecimientos. Señor, ¿hasta cuándo? O Señor, decirle por qué o para qué. Nosotros tenemos derecho. Dios te da a ti ese derecho de preguntar, de cuestionar cuando algo está sucediendo. ¿Por qué? Señor, ¿cuál es la razón? ¿Por qué tú has permitido que estas cosas sucedan? Y esto es algo interesante, es que cuando nosotros le preguntamos a Dios, sean cosas buenas, sea por algo que nos ha pasado que ha sido bueno o algo que ha sido adverso, Dios siempre nos va a dar a nosotros una respuesta. Dios no se queda callado. Hay gente que cree que Dios está demasiado lejos, demasiado distante de la creación, o sobre todo de los hombres, para tener cuidado de nosotros, de seres tan microscópicos como somos los seres humanos. Hablando del universo, que Dios está allá arriba en el cielo, si es que los que cuestionan a Dios, si es que Dios existe. Pero nosotros los que creemos, los que hemos creído en el Señor, le podemos decir, Señor, ¿por qué esto, aquello o lo otro? Y Dios siempre nos va a dar a nosotros una respuesta. Pablo, Saulo de Tarso le dijo al Señor cuando el Señor le dejó una enfermedad. Dice que el Señor le dejó un aguijón a Pablo, que lo estuviera allí para molestarlo. Y él le pidió al Señor que le quitara esto, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál fue la razón por la cual el Señor le dejó un aguijón a Pablo? Esa razón que el Señor le deja, por la cual el Señor deja un aguijón a Pablo, es para que Pablo pudiera entender su debilidad. Acuérdate que Pablo era una persona muy ilustrada, era un doctor de la ley, era un maestro, era un rabino de Israel. Entonces, si Dios no le hubiera dejado ese aguijón, había la posibilidad de que Pablo se exaltase demasiado acerca de su conocimiento. Pero Dios le deja eso para que él se acuerde de dónde lo llamó Dios.
Es posible que alguien dice que es posible que el aguijón que Dios le dejó a Pablo es que él tuvo problema con su vista. Después de haber tenido ese encuentro con el Señor, que quedó ciego, el Señor le dejó un problemita ahí en la vista para que él dependiera más exclusivamente del Señor. Entonces nosotros tenemos derecho, pero Dios siempre nos va a dar a nosotros una respuesta como se la dio al ángel. Aquí el Señor le da al ángel algunas respuestas y lo primero que encuentro aquí en el versículo 13 que dice que el Señor le dio, ¿qué le da? ¿Qué le dice el Señor al ángel de Jehová? Buenas palabras, palabras consoladoras. Imagínate eso. Y Jehová, Yahweh, respondió buenas palabras. Es que Dios no te va a contestar a ti con malas palabras. Dios no te contesta a ti con dos piedras en la mano, ¿cierto? Como yo no sé si es un dicho que tenemos nosotros en Colombia, de decir es que me contesta con dos piedras en la mano, o sea, con todo, con alevosía, todo esto. No, Dios te contesta a ti, Él responde con buenas palabras. Lo primero que yo encuentro es que el Señor da buenas palabras. ¿Da palabras de qué? De consuelo. Son palabras que nos consuelan a nosotros. Esto es interesante poder entender que la palabra de Dios es una palabra de consuelo. ¿Cierto? Dios te consuela cuando tú estás en aflicción, cuando estamos en angustia, cuando estamos en preocupación, cuando vemos que, siempre le hemos dicho que el mundo se nos vino encima, ¿cierto? Se nos vino el mundo encima y no sabemos qué hacer. Y Dios, como sabe que nosotros hemos descansado en Él y nosotros le preguntamos al Señor, el Señor nos da respuesta con palabras de consuelo, buenas palabras. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena. Es palabra de consuelo. O sea, la palabra de Dios nos habla a nosotros de juicio. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero también nos habla de consuelo. Por eso estamos hablando del amor y la ira de Dios. Ahora, luego sigue diciendo, aquí mira lo que dice el versículo 14. Dice, y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Sión. Mire, el ángel que habla conmigo clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Yahweh Sabaoth, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión. Nosotros sabemos cuál es la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Hablando de la ciudad de Jerusalén de aquí, la terrenal. Ahora la pregunta es, ¿cuál es Sión? Sí. Esto es interesante, mira. Cuando David se tomó la ciudad, es la ciudad de Sión, es que David se tomó la ciudad de Sión, la ciudad de Sión pertenecía a los jebuseos. Y el rey de los jebuseos dijo, mire, ustedes de aquí no va a entrar ni siquiera un cojo, ni un ciego, ni un manco, ni un cojo va a entrar aquí a la ciudad de Jerusalén, de Sión. Ellos estaban en las alturas, estaban en un lugar alto. Era muy difícil conquistar esta ciudad. Y por eso cuando David ordena tomar la ciudad de Sión y esa ciudad es tomada, y por eso dice que no entraría ningún cojo ni ningún ciego, creo que es a la ciudad de Sión. Es tomada y esa ciudad de Sión se fue llamada la ciudad de David, que luego también fue llamada la ciudad de Jerusalén. O sea, se fue extendiendo, Sión se fue extendiendo y es lo que nosotros conocemos hoy como Jerusalén. Pero que, y hoy por hoy, lo que se conoce como el monte de Sión es el monte occidental de la ciudad de Jerusalén. Y el Señor habla del monte de Sión porque de Sión vendrá su palabra, dice la palabra del Señor, y la ley del Señor de Jerusalén. O sea, el Señor dice que se lee con gran celo. Ahora, con gran celo. ¿Cómo se lee con gran celo? ¿Qué significa se lee con gran celo? ¿Cierto? Para nosotros, ¿qué significaría? ¿Cierto? Si tú estás celoso, ¿cierto? Normalmente estoy celoso. Hay gente que cuando está celosa es porque está desconfiada, ¿cierto? Una persona que tiene celos es una persona que desconfía de su pareja, con quién se fue, a dónde estaba, por qué. Pero, o muchas veces porque
no quiere perder a esa persona. Pero aquí cuando el Señor dice que se lee con gran celo a Jerusalén, está diciendo, la amé con amor profundo, un amor profundo. El amor de Dios por su pueblo es un amor profundo, no es un amor superficial, no es un amor pasajero, no es un amor de unos días, no es un amor de un tiempo, sino es un amor, el amor de Dios hacia Jerusalén es un amor eterno. Y ese amor hacia Jerusalén es el amor hacia el pueblo de Dios. Amén. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Israel. ¿Solo Israel es el pueblo de Dios? Nosotros somos pueblo de Dios. El pueblo de Dios es aquel que ha sido comprado por Dios. Primeramente, el Señor llama al pueblo de Israel como el pueblo escogido por Dios. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual Dios llama a Israel? Dios llama a Israel para hacerlo de él su pueblo, pero para de ese pueblo, mostrar en ese pueblo lo que él haría a las naciones. O sea que nosotros decimos Israel es la maqueta de Dios y la iglesia es el edificio final. ¿Sí? Dios hace la maqueta en Israel. Dice, esto es lo que voy a hacer. Voy a construir una gran nación. Voy a construir un gran pueblo. Pero este pueblo va a ser el pueblo que yo mismo voy a comprar. Yo mismo voy a pagar el precio por este pueblo. O sea, Dios viene, se hace carne, habita entre nosotros, vemos su gloria como el unigénito que está en el Padre. Él se entrega a sí mismo por nosotros, derrama su sangre y a precio de sangre nos compra a todo. Él derrama su sangre por toda la humanidad. Amén. Es por toda la humanidad, no solamente por la iglesia. Es que nosotros somos el pueblo escogido, Dios compró su iglesia y ya los judíos están por fuera. No, Dios derramó su sangre, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne, derrama su sangre por toda la humanidad. Porque ese es el amor eterno de Dios, el amor profundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan 3:16. No dice, porque de tal manera amó Dios a Israel. No dice, porque de tal manera amó Dios la iglesia. No, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero aquí hay algo interesante, es que solamente somos salvos los que aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, en la cruz del Calvario. Si tú no lo aceptas, estás por fuera. La sangre pudo haberse derramado por ti, pudo haberse derramado por mí, pero si yo no acepto esa sangre, ser lavado con esa sangre, yo no me voy a lavar. Es como decimos, yo voy a ir a un lugar, me voy de paseo, llegamos a un río, una gran caída de agua fresca, y tú puedes ver que se forma un pozo ahí donde la gente se baña. El agua está cayendo, el agua está ahí. Ahora, ¿quiénes son los que se están bañando en el agua? ¿Todo el mundo? No. ¿Quiénes se están bañando en el agua? Pensemos eso. Yo llego al lago y veo que la gente está bañando. ¿Quién se está bañando? El que está en el lago. ¿Cierto? Yo puedo haber llegado al lago, pero si no me meto, no me baño. Estoy frente al lago. El agua está ahí y está corriendo ¿para quién? Para todos los que estamos ahí. Pero yo digo, no, yo no me voy a meter. Esa agua está muy fría. Me puedo mojar los pies. Me puedo mojar hasta las rodillas, pero no quiero meterme. Porque yo puedo ser simpatizante de la palabra de Dios. Me gusta. Este libro es maravilloso, tiene unas palabras tan lindas. Hay gente que dice, lo que más me gusta de la Biblia son los salmos. Y no leen, y ni siquiera lo leen. Abren la Biblia en el Salmo 91 y ahí lo dejaron. Y algunos lo leerán, pero de ahí no salen. ¿Me hago entender? Entonces, pero cuando tú llegas y dices, wow, esta agua está perfecta, y vas y te metes y te sumerges, y vas entonces tú te empapas, tú te bañas, pero si no, tú no te sumerges, no te metes, simplemente estás mirando desde afuera. O sea, eso es lo que pasa. La humanidad
puede estar mirando a Cristo, a Yahshua, desde afuera. Yo lo miro de afuera. ¡Ay, sí, un gran hombre, un maestro! Todo el mundo habla maravillas de Jesucristo, hasta los mismos judíos. Era un gran hombre. Yo no lo entiendo a los judíos. Yo a los judíos no los entiendo. Porque dicen que era un gran hombre, pero no creen en él. Entonces, o era un gran hombre o era un mentiroso. Y un mentiroso no puede ser un gran hombre. Pero ya era un gran hombre, era un maestro. Y todo el mundo cree, y los judíos, y los budistas, y los musulmanes, todo el mundo cree en Jesucristo, pero lo miran de lejos. Pero aquel que se acerca y acepta el sacrificio de Cristo y se baña en su sangre, entonces esa persona es la que es amada, o sea, es la que somos el pueblo de Dios. El Señor dice, con amor profundo, amor a la humanidad sí, pero el amor eterno es para sus escogidos. Amén. Entonces aquí encontramos que Dios nos ama con amor profundo y el verso 15 dice, ¿qué dice el verso 15? Estoy muy, ¿qué? Airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Sí te das cuenta? Vamos a mirarlo, lo vamos a mirar de la manera de las naciones, del mundo. El Señor dice que está airado contra naciones que están reposadas, que están quietas, ¿cierto? Que están estancadas. Vamos a hablar, seguimos hablando del agua. El agua cuando fluye, estamos viendo el agua cae y se mueve. Pero cuando el agua llega a un lugar donde se estanca, donde no se mueve, ¿qué pasa con esa agua? Que huele feo, está reposada, huele feo, coge sedimento, empieza a apestar, si llegan todo, empieza a llegar todo el muro y no se mueve, pues no se va a renovar, no se oxigena y hay mortandad. Está muerta. Esto es lo que está pasando también. Vamos a verlo tanto en lo que es ahora como lo que ha sido anteriormente. Entonces, el Señor dice, estoy muy airado con las naciones que están muy reposadas, muy tranquilas en su pecado, en sus concupiscencias, en sus maldades, dice, y porque cuando yo estaba enojado, mire, ellos agravaron el mal. O sea, está el Señor enojado. ¿Ustedes creen que Dios está enojado? En este versículo sí. ¿Y en este tiempo? También. Dios está enojado. Yo no puedo creer que Dios esté contento con la ideología de género. ¡Bravo! Por fin se dieron cuenta que yo creé ¿cómo se llama? Adán y a Evaristo. ¡Bravo! ¿Sí? Por fin se dieron cuenta que yo los creé para que se prostituyeran, para que hicieran cosas. No, Dios está airado. ¿Por qué? Porque la gente está haciendo todo en contra de la naturaleza, todo contra Dios. Ahora, por ejemplo, aquí en esta nación canadiense, que ya se permite que el ser humano tenga relaciones con un animal, la ley lo aprueba. La ley aprueba, ¿eso cómo se llama? La zoofilia, la zoofilia aquí en Canadá. O sea, vamos de mal en peor. Aprobamos el aborto, nos duele el toreo, ¿cierto? Nos duele que maltraten los animales, nos duele que les hagan, lógico, nos tiene que doler. A mí me tiene que doler si yo veo que una persona está maltratando a un animal, a un perro, a un gato, lo que sea. Me tiene que doler, pero no nos duele que se atente contra la vida de un bebé no nacido, ¿sí? De una persona que no nacida, no nos duele. Hoy por hoy, el lugar más seguro del ser humano se ha convertido en el lugar más peligroso para el ser humano. Porque si hay un lugar que debería ser el más seguro para el ser humano, es el vientre materno. Y hoy por hoy, son miles de niños que se están abortando. Entonces el Señor se pide, yo me he airado, porque con estas naciones que estaban reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Ahora, aquí lo podemos ver también en el tiempo de cuando Jerusalén, el Señor se airó contra Israel y en todas las naciones que Dios utilizó
para castigar a Israel, entonces se sobrepasaron en el castigo a Israel. Pero aquí lo tenemos que ver en el tiempo presente. Tenemos que entender que esta palabra es una palabra viva, es una palabra actual. No la vamos a mirar, sí, eso fue. No, pero es que esa palabra no es para nosotros, porque esta palabra es del Antiguo Testamento. Eso se lo dio el Señor al pueblo de Israel. Entonces, si esto se lo dio el Señor al pueblo de Israel, no nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque toda la palabra fue escrita por el pueblo de Israel, a excepciones de algunos párrafos. ¿Ves? Entonces, pero aquí el Señor dice, mire, esta es mi palabra, esta es mi palabra. Esta es mi palabra, yo se la he dado a Israel como depositario. O sea, le dije a Israel, toma mi palabra, escudriñala, medítala y predícala. Pero Israel tomó la palabra, lee, medita en ella, pero se apropió de ella. O sea, le expropió a Dios la palabra de Dios. Ya se la expropió. Así como el comunismo, ¿cierto? ¿De quién es esta palabra? De Dios. Expropiese. Así como lo hacía el señor Chávez. Y el señor Chávez, esto expropiese. Y decía, ay, a Maduro le encanta esa palabra. Se lo dijo el mismo Chávez le dijo, lo dijo una vez en una conversación. A Maduro le encanta esa palabra, expropiese. Y esto es lo que hizo el pueblo de Israel. ¿De quién es esta palabra? De Dios, expropiese. Y ellos, no todos, pero muchos de ellos creen que la Torá, que el Tanakh es exclusivamente del uso de Israel. No, eso es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es de Dios. ¿Y es para quién? Para toda la humanidad. Entonces aquí el Señor dice, mire, yo me airé, me he airado, me he enojado. Me he airado porque cuando yo estaba enojado, ellos agravaron el mal. Cuando yo les mostré mi enojo, entonces ellos dijeron, pues si te enojaste, pues ahora te vas a enojar más. ¿Cierto? Como dicen los mexicanos. ¿Cierto? Ahora, órale, hágale. ¿Sí? Y entonces Dios se enoja porque nosotros lo estamos a él provocando a ira. Ahora, pero, o no nosotros, pero estamos hablando del amor y de la ira de Dios. El amor de Dios para quienes le buscan, para quienes aman su pueblo, para quienes aman su palabra y para quienes le aman a él en espíritu y en verdad. Y la ira de Dios para quien le aborrece y aborrece su pueblo. Entonces aquí encontramos primero, entonces, lo número uno, que podemos preguntarle al Señor. Dos, que Dios, la palabra de Dios es una palabra son buenas palabras y una palabra de consuelo. Tres, Dios nos ama con amor profundo. Y ahora cuatro, Dios está airado con las naciones que han agravado el mal. Amén. Ahora el versículo 16 sigue diciendo, por tanto así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Vea, esto es tremendo. Esto es profético. Será edificada mi casa. Ahora, cuando el Señor habló a Zacarías, el templo de Salomón estaba en ruinas. Y en el tiempo de Zacarías y de Ageo y de Nehemías, de Esdras, se reedificó el templo, ¿sí? Se reedificó, pero nosotros tenemos que ver aquí también, tenemos que verlo en la parte espiritual, ¿sí? Ahora, la casa de Dios, el templo de Jerusalén, el templo físico volverá a ser reedificado. Pero aquí el Señor está, dice, mira, por aquí así ha hecho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es la ciudad de Dios, Jerusalén es la ciudad del gran Dios, ¿cierto? De Elohim, del creador de los cielos y la tierra. Jerusalén es la ciudad del gran Dios. Pero acuérdate que la palabra del Señor nos habla a nosotros que nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos ¿en qué? En la nueva Jerusalén. O sea, esta Jerusalén física, volvemos otra vez, la maqueta de Dios. Es la maqueta de Dios. O sea, no podemos despreciar la Jerusalén física. No podemos dejar de orar por la Jerusalén física. Pero es la maqueta de Dios. ¿Por qué? Porque la Jerusalén de Dios es la iglesia. Y el Señor dice que la casa, dice, yo me he vuelto a Jerusalén, o sea,
a mi pueblo. Hablamos, Jerusalén nos habla de Israel, nos habla de la iglesia. Dice, yo me he vuelto a Jerusalén, en donde dice, con misericordia, en ella será edificada mi casa. En Jerusalén. Ahora, eso es interesante. El pueblo de Israel está esperando que venga el Mesías y construya el templo. ¿Sabían ustedes eso? Ellos dicen, vendrá el Mesías. Dios mismo vendrá en la presencia del Mesías y él levantará el templo. O sea que cuando venga el Mesías que ellos están esperando, que no han recibido, que la palabra de Dios lo llama el anticristo o el antimesías, él vendrá y edificará el templo. El templo físico. Y el templo físico va a ser reedificado a una velocidad impresionante. Eso ya está todo hecho. Y lo único que necesitan es que se les dé permiso de levantar el templo en el monte del templo. Y ya lo hacen. Entonces va a venir un anticristo que le levantará el templo, un antimesías. Y ellos lo van a proclamar durante 3 años y medio. Ellos van a estar creyendo en este antimesías que les traerá una paz aparente y toda esta cosa por 3 años y medio, hasta cuando el antimesías se siente en el lugar santísimo y diga, no hay Dios, yo soy Dios. ¿Sí? Ahora, pero el Mesías que ellos están esperando que venga a construir el templo, ya vino. ¿Ustedes sabían eso? Ya vino. En la presencia del Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Él vino y él ya construyó el templo. ¿En dónde? ¿En dónde construyó el Mesías el templo? ¿Dónde construyó Cristo el templo? Nosotros. En nosotros somos templo, ¿cierto? O sea, nosotros somos parte de la Nueva Jerusalén. Somos piedras vivas construidos uno sobre otro, sobre el cimiento que es Cristo, que es Hamashiach. Y con las columnas que son los 12 apóstoles, ¿cierto? Entonces él construyó el templo. Él construyó el templo porque él lo levantó, porque nosotros somos templo del Dios viviente. O sea, el Señor Jesucristo, ya el Mesías vino y levantó el templo, lo construyó. Él dice que en Jerusalén será construida su casa. Dice, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Yahweh Shabbaot, o Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. O sea que ya todo esto es una palabra mesiánica, profética, que ya se ha cumplido. Que el pueblo de Israel está esperando que venga y se cumpla físicamente, porque es que ellos lo ven todo, ellos lo ven todo materialmente, es físico. Nosotros tenemos una visión totalmente diferente a la que tiene el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se va a las cábalas, y hermanos, de acuerdo a lo que dice aquí, la fecha y las letras y los números del Señor, el Mesías va a venir en el 2018. Y muy seguramente el antimesías venga para esta época. Para mí los 70 años de Israel me hablan mucho. No voy a decir, no puedo decir si va a venir o no. Pero que el antimesías va a venir, que está muy cerca, como los mismos rabinos judíos están diciendo, el Mesías ya está aquí. Seguramente el antimesías ya está aquí. Y seguramente el antimesías ya está en medio de Israel, ya está en medio del pueblo judío. Pero el verdadero Mesías ya levantó el templo. Nosotros somos templo del Dios vivo, porque la palabra del Señor dice, ¿no sabéis que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos anhela celosamente? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y nosotros somos templo del Espíritu de Dios, somos templo del Dios vivo. Entonces la presencia de Dios está sobre nosotros. Entonces aquí la misericordia está sobre nosotros, Él construye. Ahora, ahí sigue diciendo el versículo 17, dice, bueno, clama, aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien. Y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. No, quiere decir con esto, número uno, que aquí nos está diciendo que aún cuando dice que rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, quiere decir que la gloria de Dios, el bien y la misericordia de Dios tienen que rebosar en medio del pueblo de Dios.
rebosan de bien. Nosotros tenemos que rebosar de bien, porque las palabras del Señor para nosotros son palabras de ¿qué? De bien. De bien y no de mal. O sea, que si las palabras del Señor está en mi vida, si la palabra de Dios está morando en tu vida, entonces esa palabra de Dios tiene que rebosar. ¿Sí? Yo no sé, porque si yo tengo la palabra de Dios morando en mi vida y yo llego y cierro, como dicen por ahí en algún lugar, cierro el pico, ¿cierto? Esa palabra va a quedar allí. Y es lo que le pasó a Jeremías. ¿Qué pasaba con Jeremías? Jeremías estaba rebosando de la palabra de Dios. Y la palabra de Jeremías, la palabra de Dios que Dios hablaba a través del profeta Jeremías eran palabras de bien. Eso lo dice Jeremías, lo que tú decías, que lo que el Señor tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. ¿Sí? Pero como la palabra que Dios hablaba a través del profeta Jeremías era una palabra dura, era una palabra que decía, entréguense a los babilonios para que el Señor tenga misericordia de ustedes, su vida va a ser por botín. Entonces la gente lo odiaba a él, la gente lo perseguía, la gente quería matarlo a él. Por lo menos los que estaban en eminencia. No, la palabra de Dios no tenía cabida en los oídos de ellos. ¿Y qué pasa? Dice Jeremías, dice, intenté callar, dije, no hablaré más la palabra de Yahweh, la palabra de Jehová, no la hablaré más. Entonces él decidió cerrar su boca. Dice, pero era como un fuego en mis entrañas. O sea, ¿qué pasaba? Le estaba quemando. Porque él necesitaba dejar que esa palabra fluyera. Entonces, cuando la palabra fluye, si tú te callas, esa palabra te va a estar quemando. Como cuando de pronto voy a dar alguno que otro ejemplo de personas de la iglesia. Hubo una persona en la iglesia donde yo me congregaba que ellos trabajaban en la construcción, pero también evangelizaban. Y un día estaban cantando en un acto evangelístico y pasó un hombre y los reconoció, un hombre que trabajaba con ellos. Y al otro día le dijo, yo no sabía que ustedes eran cristianos. A mí me gustaría que usted me hablara de la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Le dijo el hombre, bueno, después a la hora del almuerzo yo hablo contigo. Te hablo. Le dice después del almuerzo y se subió al andamio y el hombre cayó al andamio y se mató. El que quería escuchar el mensaje no alcanzó. Entonces este hombre que no le predicó, entonces llevaba una carga dentro de su corazón. Decía, ¿por qué no le hablé? Me estaba pidiendo que le hablara. ¿Por qué tenía que yo esperar a otro momento para hablarle del Señor? La otra de una muchacha que era una enfermera, cuidaba a una mujer y la mujer murió. Y la enfermera estaba muy triste, era cristiana. Y estaba muy triste porque la mujer había muerto, ella estaba a su cuidado. Y le dice el pastor, bueno, pero por lo menos le hablaste el mensaje, la palabra de Dios. Dijo, nunca le hablé de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, habiendo podido hacerlo, nos callamos. Y a veces, cuando nosotros callamos, de pronto esa persona necesitaba el mensaje de la palabra de Dios y nosotros lo callamos. Y cuando quisimos hablar después, entonces no pudimos. ¿Ves? Lo que le pasó a Pablo. Pablo dice que estaba en una ciudad y se le abrieron puertas, dice, y no prediqué. Es porque estaba esperando a Timoteo. Y para él fue una carga no haber predicado porque se le habían abierto las puertas para hacerlo y no lo hizo. Entonces nosotros tenemos que rebosar. Si rebosa, la palabra de Dios tiene que salir de nosotros. Nuestra actitud tiene que salir de nosotros. Que la gente nos conozca. Que la gente sepa que nosotros amamos al Señor. Ay, hermano, pues ¿qué dirán de mí? No importa. Yo a veces cuando estaba en la escuela le decía yo, bueno, de acuerdo, estamos en el año 2018 después de Cristo. Y entonces me paró uno que era por allá, no sé si de Irán o de Irak, me dice, no, después de la era actual. Le dije, bueno, puede ser después de la era actual, pero la era actual comienza después de Cristo. ¿Sí? Para ellos es la era actual. Aquí no, usted no puede hablar aquí después de Cristo, usted tiene que decir de la era actual. ¿Sí es así? ¿No? Pero puede ser la era actual, pero la era actual empieza en el año 0, después de Cristo. Es ahí donde empieza la era actual.
Estamos en el año 2018 de la era actual. ¿Cuándo empezó la era actual? Después de Cristo. Porque Cristo o Hamashiach fue el que partió la historia de la humanidad en dos. Así los chinos tengan un año diferente, así los judíos celebren otro año, así los árabes, los musulmanes otro, ellos tienen que regirse para todas las transacciones en el año 2018 después de Cristo. Entonces, Cristo es el que marcó la historia de la humanidad. Esta es la era actual. El Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasarán. Y antes de que pase esta generación, ¿cuál generación? La era actual. Entonces, estamos en la era actual. Esta palabra es para ellos. Si la quieren recibir, que la reciban, pero cuando pase la era actual, o sea, la dispensación de la gracia, entonces ya no habrá tiempo para arrepentimiento. Puede ser que sí, pero es muy difícil. Entonces, mira lo que sigue diciendo. Aquí dice, después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Mira, esto está interesante. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Mira esto, le pregunta, ¿qué vio? 4 cuernos. 4 cuernos. Dice, ¿y qué son estos? Dice, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Cuando Zacarías está viendo estos 4 cuernos, ellos solamente habían sido llevados cautivos a Babilonia. El cuento de Israel con los asirios es otra cosa, pero aquí es bien interesante. Vamos a ver esto. 4 cuernos, o sea, 4 cuernos nos habla de 4 imperios. ¿Ves? No habían pasado esos 4 imperios. Pero nosotros sabemos que cuando viene la deportación de Judá a Babilonia, el primer imperio que viene y los lleva, que toma control sobre Israel, es el imperio, no sobre Judá, es el imperio babilónico. El segundo imperio que toma control sobre el pueblo judío es el imperio medo-persa. El tercer imperio, cuando viene el imperio medo-persa, Zacarías creo que no estaba ahí. No lo sé. No sé porque no he mirado eso, porque es el tiempo de la cautividad. Puede ser que estuviera cuando vino Darío, rey de Persia, y se tomó Babilonia. Pero en el imperio medo-persa, que es el segundo imperio, y luego viene el imperio greco, los griegos con Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Él viene y que domina. Son 3 imperios. Y por último viene el imperio romano. Son los 4 grandes imperios que han habido en la historia de la humanidad. Los 4 grandes imperios. Ahora, el imperio romano no ha muerto. El imperio romano está tan vivito como en el momento en que se conformó. Que está escondido, que está camuflado. Porque no sé si ustedes sabían eso. El imperio romano está camuflado. Hay gente que dice que el imperio romano es la Unión Europea. No, el imperio romano es la Unión Europea. La Unión Europea es parte de lo que el imperio romano tiene controlado. El imperio romano controla el mundo entero. El imperio romano tiene gran ciudadanos en el mundo entero. Porque el imperio romano es controlado. El centro del imperio romano, ¿dónde está? En el Vaticano. Ahí está el centro del imperio romano, en Roma. Ahí está el centro. Y el imperio romano gobierna las naciones desde allá. Nosotros podemos ver el poder que tiene el Vaticano en el mundo. No es que tenga embajadores aquí, no, tiene los sustentáculos están extendidos en el mundo entero. Entonces es un imperio que está ahí, pero dice el Señor, mira lo que dice, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén, a Judá, a Israel y a Jerusalén, o sea, al pueblo de Dios. No solamente vamos a hablar de los judíos, al pueblo de Dios, la iglesia de Dios, todos ellos ellos fueron los que dispersaron. Entonces, los cuernos nos hablan de los imperios que han tenido autoridad. Ahora, también nos habla del poder de Satanás, ¿cierto? Satanás, porque es que el cuerno en la Biblia siempre nos habla de autoridad, de gobierno, de poder,
Cuando tú hablas de cuando ves los cuernos, entonces siempre te está hablando de autoridad, de gobierno y de poder. Entonces el Satanás tiene autoridad, Satanás tiene gobierno, el poder. Ahora el imperio romano, que es el que está gobernando actualmente todavía, es un imperio gobernado por Satanás, un imperio gobernado por las tinieblas, por el ocultismo, por la idolatría, por la hechicería, todo esto. Ahora vamos a terminar cuando dice, me mostró luego Jehová cuatro carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos son aquellos imperios que dispersaron a Judá tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Mira, o sea, ¿qué es esto? Los cuatro carpinteros me están hablando de que el Señor va a venir con su poder de los cuatro extremos de la tierra. ¿Cierto? Todavía que la tierra tiene cuatro extremos, ¿cierto? La gente dice, ¿no? No. ¿Ah, sí? Sí, la tierra es como una sábana. 1, 2, 3 y 4 extremos y es plana. ¿Sí es plana? ¿La tierra es plana? No coman cuento. Ustedes no pueden comer cuento, no. No, pero es norte, sur. Exacto. Oriente, occidente, norte y sur. Aunque la tierra es redonda, porque es que la gente dice, no, es que los antiguos creían que la tierra era plana y por eso hablan de cuatro puntas. No, la tierra, la Biblia nos habla de la redondez de la tierra. O sea, ya por ese lado, ya los que creían que la tierra era plana ahí estaban perdidos porque desconocían la palabra de Dios. La Biblia me habla de la redondez de la tierra. Pero, aunque nosotros sabemos que la tierra es redonda, nuestro planeta Tierra está dividido en cuatro. Oriente, occidente, norte y sur. O sea que el poder de Dios va a venir sobre toda la humanidad, sobre todos aquellos que derribaron al pueblo de Israel, aquellos que han odiado al pueblo de Dios, tanto al pueblo de Israel como a la iglesia. Si nosotros miramos, y el Señor dice que lo ha venido para hacerlos temblar. Si lo vemos por el lado de Israel, yo solamente quiero que tú mires alrededor de Israel. Lo que es Israel en el Medio Oriente. ¿Qué es Israel en el Medio Oriente? Una pulga, ¿cierto? Una pulga en el Medio Oriente, ¿cierto? ¿Y qué es siendo Israel, viendo solamente a Israel, no a la iglesia? Aquí tenemos que ver que aquí habla la iglesia. Siendo Israel algo tan pequeño, ¿cómo es Israel? ¿Cómo está la situación de Israel hoy por hoy con relación a las naciones que les rodean? Es una nación próspera, es una nación bendecida, es una nación que tiene paz a pesar de los enemigos, es una nación que florece, que crece, que se expande, que ha sacado, que muchos inventos han salido de allá, que muchas cosas, ellos son una potencia. ¿Qué pasa con los pueblos árabes que los rodean? Están en guerra, están destruidos, están despedazados, no es sino que ir a ver a Siria y ver al resto así de países árabes, están en guerra. Ahora el Señor dice que Él hará, dice, para hacerlos temblar y para derribar los cuernos de las naciones que alzaban el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. El Señor dice que Él va a venir y Él va a hacer juicio sobre la tierra. El juicio de Dios está decretado. El juicio de Dios estamos viviendo juicio de Dios. Lo que nosotros estamos es ahorita viviendo juicio y luego vendrá la ira. Ahora, la ira viene, la ira de Dios, y la ira de Dios se va a hacer sentir sobre aquellos que aborrecen al Señor, que aborrecen su pueblo y que aborrecen su palabra. Entonces nosotros tenemos que entender aquí que el Señor tiene misericordia. Nosotros podemos preguntarle al Señor, tú puedes preguntarle con toda la confianza, con todo con la confianza, como decimos, como cuando hablas con un amigo, dile, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? Dios te va a responder. Pero la respuesta de Dios
va a ser una palabra buena y una palabra de consuelo. Siempre el Señor nos consolará. Esa es la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cierto? Y no solamente viene la palabra de consuelo, sino que el Señor dice, yo te amo a ti con un amor profundo. El amor de Dios es profundo, el amor de Dios es eterno para los que le aman. Y el amor de Dios está extendido ahorita. ¿Para quiénes? Para toda la humanidad. Ahorita es el tiempo. Nosotros estamos en el tiempo aceptable, en el día de salvación. Es el día en que la gente puede decir, Señor, yo necesito que tú vengas a mi vida y cambies mi corazón. Porque un día, la puerta se cerrará. La Biblia dice que el Señor, hay una puerta abierta en el cielo, la cual nadie puede cerrar. Y esa puerta se llama Jesucristo. Un día, el único que la puede cerrar es ¿quién? Sí, Señor, Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo. Se cerrará esa puerta y entonces los que no pasaron se quedarán acá o serán juzgados en el día del gran juicio del trono blanco. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, que el Señor nos ayude a estar preparados para cuando el Señor venga, podamos irnos con Él, saber que su amor es eterno, es profundo y que Él siempre tendrá una palabra de consuelo para los que le aman. Para los que están alejados, el Señor está airado, está enojado y se ha airado más por causa del pecado. Entonces es el momento en que nosotros decirle a la humanidad, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Que nosotros podamos salir y decirle a la gente, mire, arrepiéntanse. No digan arrepentirme de qué, arrepiéntanse de sus malos caminos. Porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia, para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte y exaltar tu nombre precioso. Señor, gracias, Señor, en este momento por habernos permitido, Señor, compartir tu palabra, Señor, meditar en ella, Señor, Dios mío, Señor, y tomar esa palabra tuya que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y hacerla nuestra, Señor. Saber, Señor, Dios mío, que aunque tú estás airado contra las naciones, Señor, tú también les amas, Señor, Dios mío, con un amor profundo, llamando, Señor, al pecador al arrepentimiento, a que te busque, a que te entregue tu vida a ti, Señor, y que haya para ellos salvación, Padre. Gracias, Señor, por que tú, Señor, nos has levantado templo en nuestras vidas, Señor, para que nosotros seamos, Señor, morada tuya, Padre Santo, y para que el día, Señor, que tú vengas a llevar tu iglesia, nos podamos ir contigo y tú nos puedas decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor, en esta noche, Señor, y que tu palabra, Padre Santo, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filos, fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Adonai, Yeshua Mashiach. Amén y amén. Amén, amados. Entonces el Señor les bendiga. De esta manera, entonces ya